Hablando de estos versículos, al pasar al capítulo 4, en los capítulos 1 al capítulo 3, el apóstol Pablo explica quiénes somos en Cristo Jesús. Explica también la gracia, el plan de Dios en el capítulo 1 al capítulo 3. En el capítulo 4, mis hermanos, el apóstol Pablo pasa a la práctica, a enseñar a los creyentes lo que habían recibido y enseñarles en la práctica cómo debemos vivir. Una vez que hemos conocido esa verdad, ¿cómo debemos vivir una vez que hemos conocido esa verdad? Entonces Pablo pasa a esta segunda parte en el capítulo 4, al capítulo 5, capítulo 6. ¿Cómo debemos vivir una vez que hemos conocido esa verdad? Entonces hoy estaremos solo en 6 versículos, mi hermano. Hoy tenemos... vamos a estar estudiando estos 6 versículos que encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Recuerdan que les decía que el apóstol Pablo nos decía que este misterio estaba escondido. Y entonces Pablo le fue revelado y hoy lo entendemos nosotros. Y en el capítulo 4 empieza Pablo a hablar que la práctica de los creyentes, los que ya hemos conocido esa verdad. Y empieza diciendo el apóstol Pablo, recordando, acuérdense que él estaba preso y de la cárcel en Roma manda esta carta. Y empieza en el capítulo 4 recordando que él está preso en el Señor. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Aquí empieza Pablo a hablarles a los creyentes, a hablarnos a nosotros los gentiles, a hablarnos cómo debemos vivir. Una vez que usted conoce la verdad, esa verdad que están en el capítulo 1, al capítulo 3, conoce esa verdad, ahora ¿cómo debemos vivir nosotros? ¿Cómo debemos vivir nosotros? Y la primera expresión del apóstol Pablo es, él nos llama, es un llamado, mi hermano, y mire de la forma que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, os ruego, una rogativa del apóstol Pablo, no imponiendo el apóstol Pablo, sino una rogativa. Él nos llama a vivir dignamente. Entonces, una vez que conoce usted la verdad, cómo usted ha sido salvo, quiénes somos en Cristo, la gracia, el plan de Dios que estaba escondido, que era un misterio y Pablo lo da a conocer. Una vez que conoce eso, él nos llama a vivir dignamente. Por eso él dice, os ruego que andéis como es digno.
bien, si un hijo de Dios que forma parte de la familia de Dios, nosotros que formamos parte de la familia de Dios, conocemos la gracia, cómo hemos sido nosotros perdonados, cómo esa seguridad de nuestra salvación, cómo el Señor nos ha unido en un solo, de dos pueblos, uno solo, y quitó la pared intermedia, cómo Él formó la iglesia y cómo Él está ahí siendo la cabeza de la iglesia. Entonces Él nos llama a vivir dignamente, los creyentes. Ahora bien, en nuestra conducta diaria, vivir dignamente, ¿en qué? En nuestra conducta diaria, en nuestras actividades. Debemos comportarnos de manera que honremos lo que hemos recibido de nuestro Dios. Debemos comportarnos, mis hermanos. Debe de ser usted reconocer qué hizo Dios por usted, quiénes somos en Cristo, cómo nosotros hemos alcanzado ese favor maravilloso de Dios. Entonces, en nuestra conducta diaria, en nuestras actividades diarias, debemos comportarnos de manera que honremos lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. El comportamiento es la respuesta, mi hermano, natural de una persona que ha sido llamada. Es una respuesta natural, sale de lo de adentro, de una persona agradecido de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y es ahí donde el apóstol Pablo empieza a decir de esta manera: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros hemos sido llamados por el Señor. Yo no me he ganado nada para tener el privilegio de ser parte de la familia del Señor. No me he ganado la salvación porque no se puede ganar. Es un regalo de Dios. Entonces yo debo de estar agradecido con Dios. Pensemos en el pasaje, mi hermano, versículo 2. Cuando Él nos llama a vivir una vida que agrade a Dios, una vida digna, mire el capítulo 2, versículo 2. Con toda humildad, caminar dignamente, ¿cómo? Con toda humildad. ¿Cómo deben de ser los hijos de Dios? Humilde, con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo debe de ser el hijo de Dios? Manso. ¿Cómo debe de ser el hijo de Dios? Una persona humilde. No considerarse superior a los demás, porque en eso está haciendo énfasis el apóstol Pablo. Si hemos sido lavados con la sangre de Cristo, pertenecemos a la familia del Señor, tengo el Espíritu Santo, Dios me ha dado habilidades, Dios me ha dado privilegios grandes, pero yo debo de actuar con humildad, de vivir con humildad. ¿Por qué? No considerándome superior a los demás, reconocer mis limitaciones. Ese es ser humilde, mi hermano. No considerándome más que los demás. El único que es más que nosotros se llama Cristo Jesús. Es el único que es más que nosotros. Yo no, mi hermano. Y cuando en mí hay soberbia, en mí, mis hermanos, me enaltezco por lo que yo soy en Cristo, entonces yo no soy humilde, no le estoy dando la honra a Dios, sino que me la estoy dando yo. Yo debo, mi hermano, ser humilde, no considerarme superior a los demás, reconocer
nuestras propias limitaciones, porque en mí hay limitaciones. Fíjense que lo más importante, cuando yo me paro acá, no debe de ser cómo me evalúan a mí como predicador. Cuando yo me paro acá no debe de ser porque ahí no es humildad. Yo voy a prepararme a mí bien para que me evalúen que yo soy excelente. No, mi hermano. Yo tengo que prepararme, estudiar la Biblia para presentar a Cristo. Y el que se debe de llevar los méritos en esta reunión se llama Cristo, menos yo. Porque yo lo que soy un instrumento. Pero si yo me creo que todo lo que estoy haciendo es por mi capacidad, entonces yo estoy no siendo humilde, no reconociendo mis limitaciones. Mire, hermano, si yo le contara mis limitaciones, entonces cuando yo estoy predicando, usted notara, porque ya se las estoy contando. Pero yo tengo inmensidades de limitaciones. Y estoy predicando acá porque Dios me ha ordenado a predicar, y con la ayuda del poder del Espíritu Santo que mora en mí, entonces mis limitaciones Dios las controla y puedo presentarlo a Él, porque la idea no es presentarme yo, mi hermano, sino que la idea es presentar a Cristo, quien es el todo en la iglesia. Yo solamente soy instrumento del Señor. Ahora bien, con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre, mi hermano, es la capacidad de mantener la calma. Fíjense que voy a usar una frase un poquito pesadita, no es que estoy tratándole de decir así a las personas, pero mi hermano, es como una bestia sin, o podemos decir una bestia silvestre. Pregunto, ¿es mansa? No. Pero una vez que la toman, valga la redundancia, la amansan, y después esta bestia viene a ser como un animal manso que se deja llevar por el humano. Ahora, sin Cristo éramos, mis hermanos, hombres con una naturaleza, dice la Biblia, y literalmente dice la Biblia, hombre animal, dice, hombre natural, que no nos dominaba nadie, soberbio, unos hombres, mis hermanos, por eso dice manso, es la capacidad de mantener la calma ante las provocaciones, renunciar a la venganza. ¿Cómo debe de ser hoy el creyente? Manso. Manso. En lo que respecta en mi vida, mi hermano, mantener la calma, en el cual ante los problemas, las circunstancias difíciles, ante las provocaciones, yo sé, mi hermano, que a usted y a mí nos provocan para querer que nosotros nos venguemos. Pero Él me dice a mí, hijo, lo que te he dicho en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que puedas meditar en esos versículos para que puedas actuar con humildad. No te creas que lo que eres es que tú te lo has ganado. No te has ganado la salvación. No te has ganado formar parte de la familia de Dios. No te has ganado la vida eterna. No te has ganado tener el Espíritu Santo. Te lo ha dado Cristo Jesús. Seamos humildes. Y si usted interpreta la Biblia, hace cosas maravillosas, las hace a través del Espíritu Santo. Una vez que usted es humilde, entonces también te dice, y mansedumbre. Lo que les decía es la capacidad de mantener la calma ante las provocaciones. Si está siendo provocado, mi hermano, y tú te quieres defender, entonces tú no eres manso, porque te estás defendiendo.
Y muchas veces sucede en mi vida y me acuerdo, yo debo de ser diferente porque Dios ha transformado mi vida. Ahora bien, renunciar a la venganza, eso es parte de ser manso, mi hermano. Como esa bestia que ha sido entrenada y hoy puede ser dirigida. Y ya no es una bestia indomable, sino una bestia domada. Con toda mansedumbre. Mi hermano, es necesario que usted piense también que Él me dice a mí con toda humildad y mansedumbre. Mire cómo debe de vivir el creyente diariamente. Mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Número 3, en lo que es cómo debemos de andar dignamente. Una cosa en humildad y mansedumbre. Número 3, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Mire que esa palabra de soportar, si no tuviera con paciencia, dijese otra cosa el apóstol. Pero soportándonos con paciencia es tiempo, mi hermano. Con paciencia, yo debo de tener paciencia en lapso de tiempo. Tengo que tener ¿qué? Paciencia. Ahora, ¿qué es lo que me quiere decir a mí soportándonos con paciencia los unos a los otros? Acuérdense, mi hermano, acuérdense que nosotros, los seres humanos, no aprendemos de primas a primera. Ahora bien, soportándonos con paciencia los unos con los otros. Ahora, si no nos soportamos los unos a los otros, no vamos a mantener la unidad. Por eso te quiero decir, si no nos soportamos los unos con los otros, no vamos a mantener la unidad. Que es lo que Dios quiere, por eso le fue revelado al apóstol Pablo. Si no nos soportamos los unos a los otros, imposible mantener la unidad. Y el propósito de esta carta también en este capítulo es mantener la unidad. Debemos poner la unidad por encima de los conflictos personales. La unidad es más importante que los conflictos personales. Ahora bien, debemos poner esa unidad por encima de los conflictos personales. Donde hay seres humanos, mis hermanos, habrán siempre roces. ¿Sí? Y es ahí donde él dice, debemos soportarnos. Donde hay seres humanos siempre habrán roces. Y es ahí, y estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de la comunidad, estamos hablando de la iglesia. Donde hay seres humanos siempre habrán roces. Diferencias de caracteres, desacuerdo. La diferencia individual no deben ser motivo para dividirnos, porque quien nos ha unido a la familia de Dios se llama Cristo. Las diferencias personales no deben de ser la causa de dividirnos a nosotros, porque Dios nos ha unido a nosotros. Por eso Él dice, soportando con paciencia. Debemos darle tiempo a la persona, mi hermano. Por eso soportémonos con paciencia. Que debe de haber paciencia. Yo debo de esperar a mi hermano, soportar a mi hermano, que él un día va a aprender a convivir entre personas, entre creyentes, que vamos a poder mejorar nuestra vida. Y mi hermano, vamos a poder ir aprendiendo a ser como Cristo. Ahora bien, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Dar tiempo, ¿sabe qué quiere decir? Démosle tiempo a las personas para que se corrijan. A veces queremos, mi hermano, que las personas se corrijan el día que creyeron en el Señor.
Y todavía falta en mi vida, mis hermanos, un montón de cosas que debo de corregir. Usted debe de tenerme paciencia a mí. Me deben de soportar. Pero yo, como creyente, debo de procurar vivir ¿cómo? Dignamente. Debo de aprender a vivir dignamente porque necesito vivir conforme a la voluntad de Dios, agradando a los demás. Mire, mi hermano, cuando dice soportando los unos a los otros, con paciencia los unos a los otros, démosle dar tiempo a las personas que se corrijan y cambien, maduren hacia como Dios quiere que sean. En la trayectoria de mi carrera, mis hermanos cristianos, yo he visto a muchos cristianos que quisiera yo regañarlos, quitarles a la fuerza unas cosas que no deben de hacerlo. Pero ahí en este pasaje, acuérdese que están siendo fundamentado entre la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la cabeza de la iglesia, siendo Cristo la piedra angular. Entonces quiere decir que yo voy siendo formado. Entonces yo tengo que tenerle paciencia a usted. Yo sé que van a aprender, pero mi hermano, yo te digo esta mañana, tienes que aprender porque la paciencia se me va a agotar. Tienes que aprender, no, en Cristo no se agota, mi hermano. Yo tengo que tener paciencia. Yo tengo que usted tiene que aprender a vivir, ¿qué? Por eso se lo dije al principio, dignamente, como merecedor de lo que ha recibido de parte de Dios. Tiene que aprender a vivir dignamente, mejorar su vida, su relación diaria con Dios, su vida diaria, su relación diaria. Tiene que vivir dignamente, mejorar, mi hermano. Mejorar, pero yo tengo que soportarnos, debemos soportarnos los unos a los otros, porque si no nos soportamos, imposible de guardar la unidad, imposible de guardar la unidad. Si yo no lo soporto a ustedes, mis hermanos, yo ya los hubiera corrido a todos. Perdón, no son bromas, hermano. Por eso no trato aquí de traer un mensaje para herirlos a ustedes. Yo pudiera traer un mensaje para herir a los que yo miro que no. Porque yo quiero que la palabra sea que de adentro hacia afuera, que sea sanado, no de afuera hacia adentro. Hay hermanos que puedan decir alguna vez de una predicación, el hermano sabía que yo estaba así y solo de mí predicó. Puede ser que te tocó la palabra, puede ser, ojalá, que el hermano pastor o el predicador no llevaba la intención. Porque si llevaba la intención, mi hermano, el perjudicado es el predicador. Porque iba con la intención de perjudicar a ciertos hermanos. Ahora, porque yo necesito, como dice el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre. Ya si usted es humilde, no se cree más que otro, porque a veces es creer, yo soy mejor que Quintín. Quintín es un creyente sancochado, puede pensar yo, ¿verdad? Pero si yo soy humilde, mi hermano Quintín tiene virtudes como yo también. Él es importante. Ahora, cuando hablamos de humildad y cuando hablamos de mansedumbre, yo debo de ser, mi hermano, una persona mansa. Ahora bien, para poder pasar a soportar con paciencia los unos con los otros. Ahí puedo soportar con paciencia los unos a los otros. Cuando dice con paciencia, es darle tiempo al hermano, mi hermano. Yo todavía le estoy dando tiempo y Dios me está dando tiempo a mí para mejorar mi vida. Pero usted debe procurar vivir dignamente. No porque se lo diga yo, no porque se lo ande tildando algún hermano. Es que necesita vivir dignamente, porque lo que Dios ha hecho por usted, mi hermano, vale la pena que usted viva dignamente. Ahora bien, pasamos a la siguiente parte del versículo 2. Soportando con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que soportarlo a usted, usted me tiene que soportar a mí,
En amor. Sé que no me agrada lo que Memo hace. Pido a Dios que mejore su vida. Sé que no me agrada lo que Julana hace. Pero pido a Dios que ella vaya aprendiendo a través de la palabra a mejorar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, debes de mejorar cada día, mi hermano. Porque si no mejoras, debes de mejorar cada día. Todos los días debemos mejorar nosotros. Ahora bien, en amor, ¿cómo debo de soportar con paciencia? En amor. Si no tiene amor, no va a soportar. Hasta en la familia, mi hermano, si no hay amor, no se soporta el uno al otro. Pero cuando hay amor, se soporta. En amor. Ahora pasemos al versículo 3. Ya les dice en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Solícito en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Solícito en guardar. Debemos guardar la unidad del Espíritu. Y está hablando del Espíritu Santo. Usted ya tiene el Espíritu Santo, yo ya tengo el Espíritu Santo. Debo de vivir solícito en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Vamos a parafrasear o vamos a ir paso por paso en el versículo 4. Un cuerpo. ¿La iglesia qué es? Un solo cuerpo. Ese es guardar el vínculo. Mi hermano, ¿sabe qué me quiere decir a mí? Nosotros somos un solo cuerpo. Y guardemos eso. Ese vínculo de la paz, somos un solo cuerpo. Entonces yo lo debo de soportar a usted y usted me debe de soportar a mí en amor. Debo de ser humilde, debo de ser manso. Ahora bien, ahora necesitamos guardar esa unidad porque somos un solo cuerpo. ¿Cómo se llama este cuerpo? La iglesia del Señor. Un solo cuerpo, es la iglesia, somos la iglesia. Entonces la iglesia debe de mantenerse ¿qué? Unida. Y lo que desune, mi hermano, es no ser humilde. Lo que desune es no aprender a soportar. Lo que desune es no ser manso. Entonces por eso el apóstol Pablo, esa revelación que tiene para decirnos a nosotros que seamos humildes, mansos, y también soportándonos unos a los otros, hoy debemos de guardar ¿qué? La unidad. Debemos ser un solo en Cristo Jesús. Guardar la unidad. Un cuerpo, y menciona el versículo, un cuerpo. ¿Qué somos? La iglesia. No son dos cuerpos, un solo cuerpo, la iglesia. Y fíjese, hermano, que ahí es donde yo me preocupo. Cuando nombres de organizaciones nos dividen. Donde me duele a mí, donde nombres de organizaciones nos dividen. El bautista, el centroamericano, el pentecostal, nombres nos han dividido nosotros. Y somos un cuerpo. Ahora bien, que unos crean una cosa no debe de dividirnos, mi hermano. Con tal creamos en Jesucristo, que Él es el dador de la vida, que Él es nuestro Salvador. Las otras cosas, mis hermanos, van a ir mejorando al tiempo, porque yo tengo que soportarlo. Yo he soportado con siervos, mi hermano, que han creído una cosa que no es bíblicamente. Y hoy, el día de hoy están diciendo, mi hermano tenía razón. Porque se dieron cuenta que estaban equivocados. Ese es ser humilde, reconocer que no lo sabemos todo, que nos equivocamos. Ahora, mire lo que dice el versículo.
dice el versículo 3, solícito en guardar que la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Si usted guarda la unidad del Espíritu, vamos a tener paz. Mira. Ese es el vínculo de la paz. Dice el versículo 4, un cuerpo. Somos un cuerpo. Que esto se llama la iglesia del Señor. La iglesia. Un espíritu. Esto se llama, ¿qué? El Espíritu Santo. Usted es la iglesia del Señor, yo soy la iglesia del Señor, usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo. Mantengamos ese vínculo de unidad, que es el vínculo de la paz, el Espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Una misma esperanza. Vuelvo a repetir, un cuerpo. Somos la iglesia, un espíritu, tenemos el Espíritu Santo, una esperanza, yo tengo la esperanza, el llamado de Cristo, esa esperanza, ese llamado que me hizo Cristo, esa es mi esperanza. Usted tiene esa misma esperanza, ese llamado que le hizo Cristo a usted, ese llamado que me hizo Cristo y me dijo, yo doy vida eterna, yo lo sé. He dado mi vida por usted. Ese llamado que me hizo Cristo es lo que usted también cree. Entonces debemos ¿qué? Guardar la unidad del Espíritu. Una esperanza. ¿Cuál es la esperanza suya? ¿Quién se la dio? Cristo Jesús. A todos nos los dio la esperanza. Entonces yo debo de mantener esa unidad porque la misma esperanza que usted tiene, la misma esperanza tengo yo. De ir al cielo con Cristo, de ir al cielo con Cristo usted también. Ahora bien, versículo 5, un Señor. ¿Qué quiere decir? Su Señor es Jesús. Mi Señor, ¿qué es? Jesús. Yo tengo que mantener esa unidad porque hemos creído en un mismo Señor. Un Señor. Usted no tiene otro. Porque a veces nosotros los cristianos nos dividen las cosas terrenales. Fíjense que gracias a Dios que aquí en los ministerios no deben de dividirlos. A veces hay iglesias que se dividen los ministerios porque el ministerio de la femenil es más poderoso, el ministerio de los caballeros es más poderoso. Son iglesias diferentes. No, es un equipo en el cual están trabajando para un solo cuerpo, que es la iglesia. Están trabajando en el Espíritu Santo, están trabajando para una misma esperanza, están trabajando para un mismo Señor. Todos estamos trabajando para un mismo Señor, que es Jesucristo. Ahora, mira el pasaje 5. Un Señor que sigue diciendo, una fe. Oiga bien, una fe. ¿En qué tengo fe yo? Yo no tengo fe en otra cosa, sino en el Evangelio de Jesucristo. Esa es mi fe. Y si esa es su fe, mi hermano, ¿cómo debe mantenernos? Estamos pensando lo mismo. ¿Por qué no debe dividir las cosas pequeñeces? Si estamos unidos en un solo cuerpo, en el Espíritu, en la esperanza, en un Señor, una fe. Esa fe es en el Evangelio, un bautismo. El bautismo dentro del cuerpo de Cristo. Y no está hablando, no voy a hablar ahorita del bautismo en agua, pero es el bautismo que todos fuimos bautizados en Cristo Jesús, con el mismo Espíritu. Amén, mis hermanos. Un bautismo dentro de nuestro cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de ¿quién? De Cristo Jesús. Un bautismo. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque acuérdense que de los dos pueblos estaba siendo un solo pueblo. Unos creían en Jehová, otros creían en Jesús, y le dicen, no, yo no quiero que esto los desuna. Yo quiero que esto más bien los una, como han aprendido. Un solo cuerpo, que es la iglesia, un Espíritu Santo, una esperanza, un Señor,
una fe, un bautismo, un Dios, el Padre de todos. Entonces Él ahí quiere darnos a entender que nosotros como iglesia no debemos de estar desunidas. Hoy les leo el pasaje del versículo 1 al versículo 6. Yo pues preso en el Señor. Estando Pablo preso, le dice estas palabras: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Te llama a andar como es digno en la vocación que fuiste llamado. Dios te llamó a esta salvación maravillosa, a esta gracia, a poder participar de los privilegios grandes que Dios te ha dado, que Dios me ha dado. Y dice el versículo: con toda humildad. Debo de vivir con humildad, mansedumbre. Ya se lo explicaba, ya no debe ser una persona mansa, una persona que tiene la capacidad de mantener la calma. Ya no nos van a irritar, cosas que me quiten la unidad. Debo mantenerme allí, mi hermano, en mansedumbre. También el versículo también dice: con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia. Debemos soportarnos con paciencia. Esto, cuando dice con paciencia, debemos de darle tiempo a las personas que cambien. Pero necesitas tú cambiar, mi hermano. Porque me duele cuando un creyente ya lleva 1, 2, 3 años y no cambia ni la forma de hablar. Yo le digo, no quiere cambiar. Te lo digo, mi hermano, no quiere cambiar. Pero cuando yo miro la intención de alguien, que cuando dice una mala expresión, dice: ay, me equivoqué. Yo digo, esta persona quiere aprender. Es como cuando un niño usted le dice no haga eso, y cuando lo vuelve a hacer, siente usted que el dolor en su corazón de ese niño que se equivocó y le duele haberlo hecho. Él dice, usted puede decir, está aprendiendo, él está aprendiendo. Pero es que nosotros debemos de aprender. Pero mientras usted está aprendiendo, ¿qué tengo que tener? Paciencia, soportando los unos a los otros con paciencia. Y sigue diciendo el pasaje: solícitos en guardar la unidad. Mi hermano, la iglesia debe de estar unida. Yo sé que somos diferentes, somos personas, somos seres humanos, pero te quiero decir la parte del versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo en Cristo no puede estar dividido. Debe de estar, ¿qué? Unido. Un solo espíritu. No creo, mi hermano, que su Espíritu Santo le diga una cosa y mi Espíritu Santo me diga otra cosa a mí. Te lo vuelvo a repetir. No creo en eso. Es que el Espíritu Santo me dice esta cosa a mí y a otro le dice otra cosa. No. El Espíritu Santo, lo mismo que te dice a ti, me dice a mí. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Confirmar si lo que yo estoy recibiendo me lo está diciendo el Espíritu Santo o me las están diciendo mis emociones. Porque puede ser, mi hermano, que muchos creyentes actuemos por nuestras emociones y no por las palabras del Espíritu Santo. Entonces debe entender, ¿son mis emociones o es el Espíritu Santo que me está diciendo? Pero necesitamos, mi hermano, mantener la unidad, porque usted tiene el Espíritu Santo, yo lo tengo, y ese Espíritu Santo nos va a decir una misma cosa. Te recalco esto: ¿por qué las Escrituras no se contradicen? Vuelvo a repetir esto: ¿por qué las Escrituras no se contradicen? Porque la reveló ¿quién? El Espíritu Santo. Y la escribieron hombres, más de 40 hombres la escribieron, personas las escribieron, más de 40 personas las escribieron, pero no se contradijeron. ¿Por qué no se contradijeron? Porque las estaba inspirando ¿quién? El Espíritu Santo. Porque a veces nosotros nos contradecimos. Si usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo.
Debemos ponernos de acuerdo y decir, Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga. Cuando les digo diciendo el versículo, un cuerpo, un espíritu, fuisteis también llamados en una esperanza. Yo tengo una esperanza de vida eterna, mi hermano. Yo tengo una esperanza de vida eterna. Usted lo tiene, esa esperanza de vida eterna. Yo tengo un Señor, mi hermano, Jesucristo. No es nadie, no es una religión, es Cristo Jesús. Yo tengo una fe en el evangelio que Cristo predicó. Él me bautizó con el Espíritu Santo. Y para testimonio de las personas fui bautizado en La Chorrera. Para testimonio de las personas yo fui bautizado en La Chorrera, pero en el agua, en el río, allá en Amasigüe, llamada La Chorrera. Usted lo hizo también. Usted no es porque sea bautizado en el río Jordán y yo me bauticé en La Chorrera, es que el río era más limpio que La Chorrera. Alguien dice, ¿dónde se bautizan en La Chorrera? El río Jordán era más sucio. Si usted lo investiga, era más sucio porque descendía de la ciudad. No era que era limpito como agua cristalina. Ahora bien, mis hermanos, pero fuimos bautizados así como Cristo lo hizo allá en el río Jordán con Juan el Bautista. Una fe en el evangelio de Jesucristo, un Dios, Él es mi Padre, ese es su Padre. ¿Por qué debemos de estar unidos como iglesia? Y el propósito, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno del Señor, digno de la vocación con que fuiste llamado, para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. El próximo domingo estaremos hablando el versículo 7 en adelante. Sabemos que el Señor quiere que usted mantenga la unidad. Se pone de pie, mi hermano. Quiero que recuerde esto. Cuando esté orando, puede decirle al Señor, Señor, yo quiero ser humilde. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ser humilde más. Decirle, Señor, yo quiero ser manso. Y también decirle al Señor, Señor, yo quiero soportar con paciencia a las personas. Sé que hay creyentes que me amargan la vida. Sé que hay hermanos, pero yo tengo que tener paciencia de decir, tendrán que aprender. Así como Dios me tiene paciencia a mí. Te lo vuelvo a decir, Dios me tiene una gran paciencia a mí. ¿Y sabe qué me dice? Yo sé que vas a aprender, hijo. ¿Sabe qué pienso yo cuando yo hago cosas incorrectas? Por la misericordia del Señor no he sido consumido. Él me tiene paciencia a mí. Y usted le puede pedir al Señor, Señor, yo necesito que nos soportemos los unos a los otros. O yo necesito soportar a las personas. Yo sé que ellos van a aprender a corregir su vida. Pero los que hoy están aquí y necesitan vivir dignamente deben de hacerlo por amor de su propia vida. Y poder decirle al Señor, yo quiero guardar esa unidad en el Espíritu. Quiero guardar esa unidad en el Espíritu porque yo soy la iglesia suya. No somos diferentes. Yo tengo el Espíritu Santo, tengo esa esperanza. Tú eres mi Señor. Mi fe es en el Evangelio. He sido bautizado con el Espíritu Santo. Tú eres mi Padre. Necesito mantener esa unidad.